Bueno, buenas tardes. Es un placer para mí y para todo el equipo de Tomando Café con María José, de estar acompañada esta tarde por estos doctores, magísteres, especialistas en neurociencia y que nos acompañan hoy para hablar de empresas neurosaludables. Este tema esta reunión de hoy nace por dos razones específicamente. Primero, por este libro, Empresas Neurosaludables, en las que uno de sus autores, dos de sus autores están aquí, el doctor Efraín Butrón, el doctor Rafael Ruiz, y el doctor Luis, que también ya había estado con nosotros y nos había acompañado con el doctor Rafael cuando hablamos estamos viendo baterías de riesgo psicosocial, ¿cierto? Fue en esa oportunidad que estuvimos juntos. Yo voy a invitar, como siempre en este delicioso café, a que mis invitados hagan ellos su presentación, una presentación cortica antes de entrar en el tema. Entonces, bienvenido, doctor Rafael Ruiz, de verdad un gustazo estar con usted esta tarde. ¿No le escucho, doctor? Hola, ¿qué tal? Perdona, que es que he perdido un momentín, un momentín la conexión. Pues Ya. para mí es un grandísimo placer estar contigo y con mis buenos amigos, con mi queridísimo Efraín, con el que tengo una relación algo más que personal, y cómo no, con Luis Godoy. Bueno, el motivo que estamos aquí es para hablar del monotema de mi amigo Efraín. Yo tengo que decir que yo no soy experto en neurociencia. Yo soy más experto en los temas de riesgos psicosociales, que aquí en España y en Europa es la rama dentro de la cual se adentra la neurociencia, que está más orientada al tema del estudio del sistema nervioso, de la estructura del cerebro y de las implicaciones que pueda tener esta en el comportamiento humano. Pero la interacción con la seguridad y salud laboral la hacemos a través de la psicosociología laboral, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que es prácticamente ver cuál es la relación que tiene la neurociencia con la psicosociología y ver cómo se pueden complementar desde el punto de vista más de análisis del estudio del sistema nervioso y de la capacidad cognitiva del cerebro, ya dentro, que más que orientarlo hacia la especialidad médica, en la cual mi amigo Efraín pues, puede hablar muchísimo mejor que yo, ¿no? Pero en definitiva, yo creo que la neurociencia se orienta a eliminar del comportamiento del ser humano, igual que la psicosociología, cuatro elementos que son los que yo creo que producen más accidentes de trabajo y más enfermedades profesionales, como son la prisa que tenemos los humanos por acabar pronto, ¿no? La frustración que nos crean determinadas cuestiones que se nos presentan en el día a día, la fatiga a consecuencia del trabajo y muchas veces un elemento que es menos conocido o menos visible, que es la complacencia o la autocomplacencia, ¿no? Que es la que puede en un momento determinado hacer que las capacidades cognitivas y emocionales de las personas no solo mejoren su comportamiento, sino que además tengan momentos de desatención y por tanto puedan tener efectos nocivos para la persona, tanto desde el punto de vista del accidente de trabajo como la enfermedad profesional, ¿no? Y bueno, esa es mi visión más de la neuroseguridad, ¿no? Aparte que yo también quiero hacer una puntualización. Yo creo que la neuroseguridad viene a poner un plus, eso que se llama la seguridad industrial, la seguridad física, que es la que crea de alguna manera los procedimientos de trabajo, ¿no?
Yo creo que a esas normas de seguridad hay que aplicarle un complemento que es el factor humano, que es el que aplicaría la neuroseguridad laboral y la que aplica, de hecho, pues la psicosociología aplica desde el punto de vista del análisis de las condiciones en las que se está desenvolviendo el ser humano y viendo cuáles son sus estresores, los que les afectan positivamente y los que les afectan negativamente, ¿no? Gracias, doctor Rafael. De eso vamos a ver en el desarrollo que tienen ustedes, porque, bueno, le voy a dar la palabra al doctor Efraín Butrón para que se presente, nos cuente. Recuerde, porque ya también los dos son muy conocidos, y después también con Luis, porque ustedes tocaron, doctor, usted tocó un tema que yo quiero que ustedes dos me desentrañen, que ustedes lo tratan en el libro, y que es la psicología positiva, la psicología organizacional y las neurociencias como un paso adicional a esto y las diferencias. Doctor Efraín, un gusto y un placer para el café y para este café estar con usted esta tarde. Gracias, María José, por habernos invitado. Saludos desde Colombia a Rafael, al amigo Luis y a ti que estás en Bogotá. Nosotros estamos desde Medellín. Y bueno, tomando aquí contigo café con María José. Sí. Bueno, sí, como decía Rafa Ruiz, la neurociencia es el estudio del cerebro. Es el estudio del cerebro, su anatomía, su fisiología, cómo la neurona, que es la unidad funcional de esas 100 miles millones de neuronas que tenemos acá, cómo se interactúan, cómo hablan ellas. Hoy en día la toma de decisiones es una asamblea neuronal. Nosotros tomamos decisiones todos los días y las últimas investigaciones nos hablan de asamblea, así hablan, como si fuera una asamblea de socios, una asamblea neuronal para tomar decisiones. Entonces, la neurociencia estudia la anatomía, la fisiología, cómo se hace la sinapsis de las neuronas para tomar decisiones todos los días, María José. Todos los días estamos tomando decisiones. Unas decisiones automáticas, el 95% del día, y otras decisiones con control racional, con conciencia. Entonces, cuando nosotros sí en el libro con Rafa hablamos de la parte de la psicosociología del trabajo, porque cuando iniciamos el libro con Rafa, él nos hablaba de que allá ellos habían desarrollado la psicosociología y nosotros por acá en Colombia estábamos, obviamente habíamos pasado por la psicosociología y el comportamiento, pero ya nos entrábamos a las neurociencias porque queríamos explorar lo que está debajo del comportamiento, de la psicología del comportamiento, la psicología conductual. Entonces, en el libro nosotros hablamos, la psicología organizacional habla de cómo organizamos la empresa, ¿cierto? Cómo la estructuramos, cómo son las características de esa organización. Después seleccionamos a esa persona de acuerdo a las demandas que tiene ese puesto y de acuerdo al talento que tenga esa persona. Y después que la seleccionamos, le hacemos un contrato, la retenemos. Eso hace la psicología organizacional, la retenemos, hacemos un plan de carrera, desarrollamos ese recurso humano, lo potencializamos, porque en fin son lo que mueven las empresas. Las empresas no la mueven las máquinas, sino la mueven las personas, que son las que mueven las máquinas. Y después le hacemos un desempeño. Entonces, eso es lo que hace la psicología organizacional. Organiza, mira las características sociales del grupo, selecciona, retiene, hace su plan de carrera, desarrolla y mira el desempeño. Y la neurociencia, lo que vimos, que entonces es un traslape entre la psicología conductual y cognitiva. Ya hoy en día se habla de la psicología, los conductuales han pasado a la parte cognitiva. Y la parte cognitiva es cómo generamos el conocimiento, cómo percibimos lo que estamos viendo ahora. Entonces, la psicología cognitiva es, ya entran ellos a mirar el conocimiento, cómo lo percibimos. Y la neurociencia, que es el estudio del cerebro. Entonces, la neurociencia cognitiva lo que hace una transición entre la psicología cognitiva, que viene parte de la conductual, se vuelve cognitiva como otro enfoque, y hace el traslape entre las neurociencias y la psicología cognitiva, y salen las neurociencias cognitivas para ver lo que hay debajo del iceberg del comportamiento. Porque comportamiento es lo que vemos, es la masa de témpano de hielo, lo vemos sí, pero abajo ¿qué hay? Pensamientos, emociones, percepciones. Y eso es lo que nosotros hacemos en el día a día. Y nosotros como médicos tenemos la evidencia científica para ver cómo están las neuronas funcionando. Y eso es lo que hace la neurociencia cognitiva. Si le estoy entendiendo bien, doctor Efraín, finalmente, y para seguir en lo que decía el doctor Rafael Ruiz, pues ahora último estamos hablando en la psicología seguridad 2, para que nos entiendan es este enfoque, ¿verdad? Es pasar
de esta seguridad industrial, de este enfoque de máquinas, de este enfoque de procesos y dar ese paso adicional que es el ser humano como parte integral y esencial dentro de todo el proceso industrial. Entonces mucha gente dice, pero de eso se viene hablando mucho tiempo. En lo que se está diciendo en este momento, doctores, en lo que es ya la psicología cognitiva, uno diría justamente es eso que antecede al actuar, es eso que ahí está y que siempre ha estado y que nos va a determinar. ¿Por qué es importante eso en este momento, doctor Rafael? ¿Por qué es importante tener en cuenta eso en este momento? Bueno, yo creo que cuando indagamos en la forma como el cerebro influye en el individuo a la hora de tomar las decisiones y sobre todo de afrontar las acciones laborales, estamos entrando en un terreno que lo que pretende es identificar cuáles son los factores que en un momento determinado pueden provocar la accidentalidad laboral, ¿no? Tengamos en cuenta que los accidentes de trabajo no disminuyen a pesar de todas las medidas técnicas y financieras que se han venido implantando en la sociedad actual moderna. Yo llevo en prevención de riesgos laborales. Bueno, llevo en las 3 versiones de este campo. Empecé con la seguridad e higiene, luego pasé a la prevención, luego pasé a la seguridad y salud y ahora estoy en la fase del bienestar, ¿no? Bueno, pues de todas maneras, hay una crisis brutal entre el viejo paradigma de la ingeniería de seguridad y la salud en el trabajo. La ingeniería de seguridad no da las respuestas necesarias y la realidad es terca y machacona. Si vemos las estadísticas de accidentes de trabajo a lo largo del tiempo, vemos que se van manteniendo con picos de sierra, ¿no? Que van subiendo, van bajando. Indudablemente van bajando porque la formación que se le da a la población trabajadora es mucho mayor que antes. Existen otra serie de medios de interrelación entre la persona y el trabajo. Han desaparecido muchos trabajos que eran muy peligrosos porque se han mecanizado, se han robotizado, pero la crisis entre el factor humano y el cumplimiento de las normas de seguridad nos da unos resultados que son contundentes. Yo creo que en el último comunicado de la Organización Internacional del Trabajo creo que creaba de 3 millones de muertos por accidentes de trabajo en el mundo. Yo no sé si os podéis imaginar lo que son 3 millones de muertos, pero vamos, nosotros aquí en Europa ahora mismo estamos horrorizados con la guerra de Ucrania, que dicen que van por 20 o 25 mil muertos y no nos cabe en la cabeza. A mí es que la cifra de 3 millones de muertos se me hace muy complicada. Muy complicada asimilar porque, bueno, cuando tú te dedicas a esto de la seguridad y salud en el trabajo, vemos que dentro de las acciones que se toman desde el punto de vista técnico y profesional, hay elementos a los que no estamos llegando y a donde no estamos llegando de todas maneras es al factor humano. Yo cuando Efraín dice que habíamos pasado ya la época de la psicosociología, bueno, yo me temo que no hemos pasado por la época de la psicosociología, o la psicosociología entra dentro de un capítulo de actuación sobre el ser humano en el cual estamos viendo cuáles son los elementos que provocan las situaciones de insatisfacción, de estrés, bueno, de todos los síndromes que tenemos de acoso, de burnout y demás. Y eso evidentemente tiene una explicación desde el punto de vista de las neurociencias. Y quizá tengamos que aplicar los factores de psicosociología unidos a los factores de neurociencia o de neuroseguridad laboral. Yo creo que no están reñidos, sino que están hermanados, que lo que tenemos que hacer es ensamblar esos 2 puntos, ¿no? de los posibles condicionamientos que tiene el cerebro en un momento, tenemos que ensamblarlo con esa actuación que luego tiene el trabajador, la organización en la empresa. Yo creo que a las organizaciones también se le puede aplicar la neuroseguridad laboral y además, si se le aplica, yo creo que son factores que dan mucho juego y que además yo creo que en ellos está el futuro de las
de lo que llamamos la satisfacción laboral y lo que llamamos el bienestar laboral en la empresa, ¿eh? Gracias, doctor. Doctor Efraín, después a Luis, porque no lo puedo dejar ir sin hacerle una pregunta que es con el aporte de este tema de las neurociencias al control del riesgo psicosocial. Tengo que aprovecharlo teniendo a Luis ahí. Pero, doctor Efraín, en esto que acaba de decir el doctor Rafael, y aquí ustedes lo tratan en su libro, pero además, de alguna manera, quienes nos hemos metido en el neurocoaching aplicado a la seguridad y la salud del trabajo lo estamos haciendo. ¿Cómo es esto de aplicarle las neurociencias a la organización? ¿Qué tiene? ¿Cómo le hacen? ¿Qué tiene que ver esto con la cultura? ¿Qué tiene que ver esto con la definición de patrones? ¿Qué tiene que ver con esto con liderazgo? Sí, hoy en día hablamos de cultura, ¿cierto? Y quizá uno de los principales exponentes, Chain, en los años, muchos años, habló de cultura organizacional. Posteriormente, el desastre de Chernobyl, a propósito de la guerra de Ucrania, ya está la planta de Chernobyl, que fue atacada por los rusos, y el desastre del Columbia. En Chernobyl hubo 32 muertos, más la radiación, que estamos haciendo estudios de vigilancia epidemiológica de lo que está ocasionando esa radiación. Después del desastre de Columbia, cuando 9 astronautas murieron en la órbita espacial, se nos vino el concepto de qué es cultura de seguridad, ¿cierto? Y si nosotros miramos el concepto que sale del Instituto de Asuntos Nucleares, es el que define, dice que cultura son las percepciones, los valores, las actitudes, las competencias y los comportamientos que comparten un grupo de personas en forma individual o en forma colectiva, y eso le da el compromiso y el estilo a la organización en seguridad y salud. Así define el Instituto de Asuntos Nucleares lo que es cultura. Y Chain nos hace la definición de la cultura organizacional. Ahora, el problema es, bueno, pero y entonces, si cultura es lo que nosotros hacemos, una definición es cuando la gente, nadie nos ve, entonces, ¿qué es cultura? Bueno, la cultura, desde el punto de vista de neurociencia, es una definición que yo he acuñado con la doctora Marla y decimos, mira, Marla, la cultura no son sino las percepciones, pensamientos y emociones y cómo piensa y cómo siente, cómo percibe la persona. El compromiso y de la seguridad por parte de la organización. Eso es lo que es cultura, o sea, cómo siento. Y en la forma en que yo me siento, o sea, yo me comporto de acuerdo a cómo me siento. Eso es lo que es cultura. Entonces, la pregunta es, bueno, pero y entonces, si eso es cultura, ¿cómo se transforma la cultura? Porque es que eso es lo que nos preguntan los gerentes de las empresas. O sea, yo quiero cambiar la cultura, yo quiero cambiar los comportamientos. Yo les he entregado los procedimientos, los he capacitado, llevan más de 100 horas al año en capacitación y mira, ese trabajador no usa el casco, mira, ese trabajador no usa el arnés de seguridad, mira, ese trabajador no está haciendo una atmósfera y sustancia inflamable y no tiene los elementos de seguridad. ¿Qué está pasando? Entonces ellos nos hacen esa pregunta y es cuando nosotros le decimos, lo que pasa es que ese trabajador tiene una cultura que ha instaurado en su cerebro y es una cultura reptiliana, ¿cierto? Es una cultura automática reactiva. Entonces, ellos nos preguntan, ¿y cómo hago para pasarla de ese nivel reptiliano de supervivencia, pasarlo a una cultura que sea independiente, que él tenga compromiso? Entonces, ya entra quien, lo que llamamos nosotros un agente de cambio, y ese agente de cambio es el líder. Pero ¿quién es el líder? Otra persona que va a liderar ese equipo. Pero entonces la pregunta, pero si ese líder va a liderar un equipo, primero se tiene que autoliderar él mismo. Entonces, ese es como la historia del bambú, ¿cierto? O la historia aquí que estamos en las palmeras, que hay muchos vientos alisios del norte de allá de Europa, y las palmeras son vientos de 150 kilómetros y nunca se cae una palmera en las islas, y nunca se cae una mata, un árbol de bambú. ¿Por qué? Porque ellas crecen hacia adentro, intrapersonal. Entonces, ese líder tiene que crecer intrapersonalmente, tiene que conocerse. Cuando ese líder conoce su cerebro, educa su cerebro, gestiona sus emociones desde el punto de vista intrapersonal, ahora sí, voy a gestionar al equipo, voy a gestionar a las personas. Entonces, una cultura pasa de una cultura de supervivencia reptiliana a una cultura de relación, de cuando se relaciona con ese supervisor. Y ahí hay una relación de emoción. Y posteriormente, cuando ya nosotros sabemos cómo ese líder le enseñamos cómo manejar su cerebro desde el punto de vista, ejemplo, damos la competencia del proceso neurocognitivo, porque nosotros, un líder tiene unos procesos neurocognitivos y lo que nosotros hacemos es desarrollar esos procesos neurocognitivos.
Y al desarrollarlo, estamos desarrollando funciones cerebrales superiores. Y al desarrollar, le decimos al líder, usted tiene que coger la razón, o sea, el cerebro racional suya, que es el corte prefrontal, y aguantar el impulso de la amígdala. Cuando ese líder hace el control y regula óptimamente la parte del corte prefrontal, que es donde está la conciencia, ¿sí? Para efectos prácticos de accidentalidad y neuroseguridad, y controlamos a la amígdala, que es donde está la chispa, donde está la llama, que tenemos que controlar, es cuando formamos neuroliderazgo. Entonces, hoy en día la cultura se transforma a través de los neuroliderazgos, de los líderes son los que transforman cultura. O sea, hay una relación directa, y aquí en Colombia se han hecho unos estudios entre lo que es el liderazgo y la cultura. Y la cultura lleva al desempeño. Hay una relación directa lineal. Y obviamente el liderazgo con el desempeño es una relación indirecta. Entonces, para transformar cultura necesitamos neurolíderes transformando la conciencia de esos trabajadores y transformamos cultura. ¿Ok? Para transformar Sí, cultura. de todas maneras, Efraín, me vas a permitir que haga un inciso, meta una cuña, porque lo voy a leer textualmente porque esto es una de las frases de mi querido y admirado profesor José María Peiró, que es uno de los grandes especialistas mundiales de psicología de la organización. Además de ser mi maestro, mi mentor, es un sabio. Y a los sabios siempre hay que tenerlos en cuenta. Hablando de unas investigaciones que hizo durante 20 años en la Facultad de Psicología de Valencia, decía que muchas de las causas inmediatas en los accidentes investigados ocurrieron por errores humanos y por lo tanto, si fortalecemos las competencias y la percepción de riesgos, entre otras, a través del conocimiento y las emociones, estaremos construyendo prevención real en las organizaciones. Pero además apuntaba, la neuroeducación acerca de los conocimientos de neurociencia, acercándola a las aulas para poder mejorar o incrementar las estrategias pedagógicas, deben ajustarse todavía más al funcionamiento natural del cerebro. En esta rama de la educación se apoya en dos grandes grupos de herramientas, la pedagogía y la neurociencia. Mientras que la primera implica la sociología y la psicología, y en general todas las herramientas clásicas usadas para gestionar los aprendizajes, la segunda es una disciplina científica que nos permite explicar por qué hay estrategias pedagógicas que funcionan basándose en el funcionamiento del cerebro. Y con esto quiero ir a donde quería ir, que es que efectivamente, cuando estamos hablando del comportamiento y estamos hablando de cultura en la empresa, hacer modificaciones culturales en las empresas es lo más difícil del universo. Por una razón muy sencilla, porque cuando tú pretendes hacer un cambio de cultura, se produce un contracambio cultural, porque todos los seres humanos estamos muy a gusto en nuestra zona de confort y cuando nos cambian las pautas de nuestro entorno, de nuestra zona de confort, a través de una renovación cultural de la empresa, siempre hay resistencia a ese cambio, siempre hay una reacción contraria a la realización de ese cambio. Y como bien dice Efraín, tiene que haber líderes, pero líderes en el sentido de escritos con mayúsculas, con palabras mayúsculas, que sean los que lleven ese cambio con su ejemplo al mundo del trabajo, al mundo de la empresa. Porque si no, poco hacemos. Si no, poco hacemos. El primer cambio, diría uno, doctores, y lo saco de la página 81 del libro de ustedes, cuando explican en el numeral 2.11.1 qué es el neuroliderazgo. Ustedes establecen que hallazgos de la neurociencia en el ámbito de la organización definen 4 sistemas. El sistema de recompensa, el sistema emocional, el sistema de memoria y el sistema de toma de decisiones. Y es en mi experiencia lo que yo me he encontrado y lo que hemos venido trabajando desde el neurocoaching, es que cuando las organizaciones están solicitando apoyo para los líderes, es explicarles que esto es nuevo. Digamos, esta es una nueva manera de ver el liderazgo, ¿cierto? Pasamos del liderazgo del líder jefe, del líder que manda porque conoce, del líder que es el que sabe, comillas, lo que hay que hacer y por eso hace que los demás hagan, a ese líder que primero tiene que formarse consigo mismo, que primero tiene que entender que él también
es producto de esas percepciones, también es producto de esas emociones, y que desde el ejemplo, como lo dice el doctor Rafael, es el que tiene que llevar a la gente a que entienda y trabaje en el mismo tono. Y aquí yo... Además, María José, hay un elemento que es importantísimo, y de esto yo he discutido con Efraín. Bueno, no hemos discutido, hemos llegado porque estamos de acuerdo los dos, ¿no? En que es muy importante lo que transmite el líder, pero es mucho más importante cómo lo transmite. ¿Eh? Claro. O sea, no es solamente una transmisión y el ejercicio, no, sino cómo lo transmite, porque si sabe transmitirlo bien, lo que va a hacer es desbloquear la curiosidad de la persona a la que se está dirigiendo, hacerle que pierda el miedo al cambio y llevarlo a la acción para el cambio. Y eso es importantísimo. Eso es el núcleo vital, la piedra angular sobre la que tiene que pivotar todo este esquema. Porque nos pasa una cosa muchas veces a los profesionales de este tema, que nos ponemos a hablar de psicosociología, y lo digo empezando por mí, que tenemos unos conocimientos teóricos magníficos, hacemos unas disertaciones buenísimas, pero luego cuando llega la hora de aplicarse eso y lo trasladamos a la empresa, en la empresa no hay personas que tengan esa formación y esa capacidad de transmisión de los mensajes que se están mandando para hacer que las personas que están dentro de ese mundo del trabajo se sientan motivadas por la curiosidad, pierdan el miedo a salir de su zona de confort y se pongan a trabajar en lo que tienen que trabajar, que es el cambio cultural. Claro, pero hay otro elemento que yo quiero aprovechar aquí, la sabiduría del doctor Butrón en esto, y es el miedo que nos da encontrarnos con nosotros mismos, doctor Rafael. Es parte de toda esta dinámica y del entendimiento de cómo funciona el cerebro, ¿cierto? Cuando uno empieza a hablar con muchos gerentes de este tema, lo empiezan a mirar como, oiga, pero usted me está llamando a que yo haga retrospección, que yo me identifique conmigo mismo, que yo entienda por qué yo percibo el riesgo como lo percibo, que yo me devuelva y logre captar cuál es mi historia personal de seguridad y de salud. ¿Ustedes creerían que en la experiencia que tienen hay alguien que pudiera decir, no, mire, si no quiere no haga eso, pero igual vamos a tener desarrollo en esto de empresas neurosaludables? Sí. Mira, María José, mi abuelo, que era un hombre de campo, un hombre muy sabio, bueno, era de campo porque de profesión era agricultor. Él era licenciado en Filosofía y Letras de la época gloriosa de la filosofía, ¿no? Y él siempre, cuando veía a gente en el campo, que no había ni la legislación ni las normas que hay ahora, cuando veía actitudes que entrañaban riesgos, siempre decía lo mismo. El suicida es el que le pierde el respeto a la muerte. Y esa persona que está haciendo eso, o sea, esa acción que le puede conducir al accidente del trabajo, incluso a la pérdida de la vida, es que no tiene conciencia del riesgo que está adquiriendo. Es decir, su sistema de alerta primario, el sistema reptiloide que comenta siempre Efraín, no está funcionando, no está dando los inputs de alerta para que esa persona reaccione en sentido contrario. Ok. Doctor Efraín, iba a decir algo. Hola, para complementar. Sí, claro. Sí, bueno, a ver, es que el concepto de seguridad, cuando nosotros decimos, el concepto de seguridad viene del latín securitas, y se es sí, y curitas es seguro, sentirse seguro. Y cuando nosotros vemos la pirámide de necesidad de Maslow, Maslow lo primero que dice es, primero la pirámide de la necesidad de la supervivencia, comemos, dormimos, y la segunda necesidad del hombre, la seguridad. Y nosotros estamos cableados, María José, nuestro sistema de cableado eléctrico, químicamente, es para sobrevivir, para subsistencia. Por eso los que tienen cerebros son los animales, y los animales buscan subsistir, sobrevivir. Y así es lo que Charles Darwin nos habló de la parte
de las especies que sobrevivieron y que aceptaron el cambio y se adaptaron al cambio. Y de hecho ya el concepto de inteligencia en la Universidad de Harvard, inteligencia no es el que raciocina, no es el inteligencia racional o lo que nos hablaba 1920 del IQ, no, ya hoy en día hablamos y Harvard ha hecho unos estudios prospectivos que lleva más de 45 años, que son esos estudiantes brillantes y superdotados que reciben clases ellos solo en Harvard y no han tenido éxito en la vida. ¿Por qué? Porque de pronto no es el IQ lo que necesitamos, sino también somos emociones. Descartes, inclusive hay un libro muy interesante, se llama El error de Descartes, nuestro amigo Damasio, que es un neurólogo cognitivo, se llama El error de Descartes. Descartes decía, pienso, luego existo. Y Damasio le dice, el error de Descartes es que no es pienso, es siento, luego existo. Entonces nosotros nos accidentamos y yo plasmé junto con la doctora Marla una fórmula, porque nosotros trabajamos con ingenieros, en seguro, o sea, muchos años con los ingenieros, y decía, pero denme la fórmula matemática, y decía, el accidente de trabajo igual a la amígdala, donde se fabrican las emociones, y lo multiplica por la corteza prefrontal, donde está la razón, y le utiliza la inteligencia práctica. ¿Y qué es la inteligencia práctica? La habilidad de practicar y practicar todos los días. O tú aprendiste a montar bicicleta cuando tu abuelo te enseñó, tu papá te enseñó, no, empezaste a practicar y después de varios raspones fue que aprendiste con los raspones. Entonces, esa es la accidentalidad, es la amígdala, es la cultura emocional. ¿Por qué? Porque nosotros estamos cableados para ser social y para sobrevivir. El miedo no es una emoción mala, no es una emoción mala. Es que no hay emociones buenas ni malas, María José. Las emociones se necesitan, pero las emociones son pasajeras, fugaces, sentimos. Y la doctora Peck y el doctor Kandel y el doctor Kahneman nos enseñaron en los premios Nobel cómo pensamos. Y el 95% estamos automáticos es tomando decisiones para sobrevivir, porque nosotros tomamos decisiones, nosotros somos seres emocionales que racionalizamos. No somos seres racionalizamos que nos emocionamos, no. Nuestro cuerpo está invadido de emociones todos los días. Lo que pasa es que nuestro arousal, nuestra teoría bidimensional es, nosotros cogemos siempre la decisión, la emoción que es agradable, tiene una valencia positiva, es agradable, y es negativa, desagradable. ¿Qué es lo negativo? El miedo, la ira, la tristeza, eso es negativo, desagradable, así lo percibe. Pero hay miedo, por lo menos que me dicen amigos, yo a veces necesito el miedo para impulsarme a tomar una decisión, para moverme y salirme de la cama. Porque es que el miedo tiene un miedo que es bueno, ¿cierto? Entonces no hablemos de que emociones negativas, que son malas y buenas, no, las emociones tienen que existir con el hombre. Y las emociones buenas, hombre, sí, hablábamos de la psicología positiva, el doctor Seligman, cuando empezó a hablar de psicología positiva junto con el doctor Bandura, la inteligencia social, nos hablaban de la autoeficacia percibida. Es que el ser humano tiene que pensar en positivo, porque eso fue lo que trajo Seligman, tenemos que pensar en positivo para hablar del concepto de felicidad. Entonces, hoy en día, bienestar es estar bien, bienestar. ¿Y qué es estar bien? Tu mente, el arousal, que es la excitación de la neurona, o sea, porque es que la neurona es una caja eléctrica, hay ahí aniones y cationes, entonces se dispara la neurona y tiene una excitabilidad con el sistema simpático que está automático y funciona el corazón en automático. Pero no da miedo y enseguida el corazón hace zzz, porque se dispara el arousal, que es la excitación de la emoción. Y es agradable y desagradable, que la otra valencia negativa y positiva sí es agradable. Ahora, ¿qué decisiones vamos a tomar? Todo lo que sea agradable y que nos excite, esas son las decisiones que vamos a tomar. Entonces, eso está ya estatuido, que la emoción la necesitamos, que necesitamos sobrevivir. Y cuando me preguntan, ¿pero qué tipo de humanidad necesitamos? Dos, que seamos empáticos y que seamos creativos con el equipo de trabajo. ¿Ok? Hacia allá donde va la humanidad. Hay que ser empático, definitivamente, pero un empático no de contagio emocional, sino un empático cognitivo. Y esos son los líderes que necesitamos para transformar el planeta. Y lo estamos viendo con Zelensky. Zelensky está ganando la guerra a Rusia con un discurso emocional. Y levantó al Parlamento británico, levantó al Parlamento de Estados Unidos, levantó a los españoles. Allá está el presidente de España, nuestro amigo Calatrava, está en Kiev. ¿Por qué? Porque emocionalmente ha hecho sentir las fibras y le mandó todos los equipos militares directamente a Zelensky. Y Estados Unidos, Biden, Sí, todo el mundo. pero hay la guerra es emocional. Se la está ganando con la en ese ejemplo tan paradigmático y tan brutal que es la guerra y digamos, el papel que está desarrollando Zelensky, también se ve un elemento
que es connatural a eso que se llama la inteligencia, ¿no? Que es la capacidad de adaptación al medio. Y Zelensky en este tema es un maestro. Tú piensas que antes de que empezara la guerra, Zelensky era un hombre que tenía un índice de popularidad bajísimo, porque en su gobierno se habían dado grandes casos de corrupción, grandes escándalos, y era una persona, bueno, pues que tenía una situación bastante comprometida como político. Sin embargo, empieza la guerra y él adopta un rol que es la adaptación a ese nuevo medio que tiene y se erige evidentemente en un líder emocional de su pueblo y de toda Europa, bueno, de toda Europa y de todos los parlamentos con los que ha intervenido, porque él sabe dirigir un mensaje muy importante. Primero es manejar el sentimiento del corazón y segundo es decirle a todos los que están escuchándolo lo que quieren oír con respecto a los sufrimientos por los que ha pasado su país. Así en España habló del bombardeo de Guernica, que hoy se producen, se cumplen el aniversario. A los franceses les habló de la invasión nazi, a los ingleses les habló de la Segunda Guerra Mundial, de los bombardeos. Trasladó esos sentimientos de sufrimiento, esos temas. Es decir, hizo que de una emoción transformó esa emoción en conocimiento para obtener los réditos para su causa. Una causa muy noble por otro lado, ¿no? Recuerda, María José, que Zelensky, su profesión es comediante. Maneja toda la parte emocional y sus rasgos emocionales, sabe manejar los 55 músculos de la cara y obviamente es un comediante innato. Y ha manejado las emociones y está ganando la guerra a punta de emociones. Claro, pero ustedes lo tratan muy bien en su libro para decir cómo la neurociencia, justamente esto, cómo el manejo de emociones aplica absolutamente a toda la línea de actividades que uno quiera, a todas las profesiones. Esto no tiene nombre ni apellido propio. Yo hoy estaba haciendo fiesta y diciendo, bueno, gloria a Dios, porque la semana pasada los alemanes estaban, esto amerita otro café, ¿no? Los alemanes estaban diciendo que no iban a, pues que sí, que qué dolor, pero que el gas, pero pues que están dependiendo, pero que Rusia, porque Rusia también ha venido manejando con ese tema y nos levantamos todos hoy con la noticia de que Alemania ya se une y manda su gran grupo de armamento para apoyo bueno, pero esto es otro café. Luis, yo quiero hacerte una pregunta aprovechándote aquí y aprovechando al doctor Rafael Ruiz acá. En la experiencia que ustedes han tenido en su medición, en todo esto de riesgo psicosocial que ustedes aplican y que manejan y trabajan, ¿cuál ha sido para ti el aporte de las neurociencias en ese control de riesgo? Inclusive nosotros hablamos de esto antes de la pandemia, ¿cierto? O durante la pandemia, quizás fue algo así durante la pandemia, pero ya hace un año. ¿Cuál ha sido el aporte? Perdón, muchas gracias por la pregunta. Quisiera introducir a esa respuesta desde una experiencia, siendo yo ejecutivo de una gran empresa minera. Me tocaba recibir a los jóvenes profesionales talentosos, ingenieros en minas, ingenieros comerciales, informáticos, que entraban a un programa a las compañías para ser parte de la compañía en una etapa temprana. Se apoyaban los alumnos en los últimos años de carrera y entraban como talentos a la compañía. Y yo como director del área de seguridad me tocaba darles la bienvenida y lo que era la inducción de seguridad. Y después de una charla de 30 minutos, un joven se levantó y dijo, ¿sabe qué? Parece que no quiero trabajar en su empresa, o en la empresa en la cual usted está. Y fue como un contrasentido, pero ¿por qué dice eso? Porque usted dice que en la empresa donde vamos a trabajar nos podemos morir. Es una empresa minera, donde hay accidentes del trabajo. Entonces, fue algo que generó en mí un tiempo de mucha reflexión. Le encontré mucho sentido en lo que él decía, porque en esta nueva generación, y introduzco un poco a lo que tiene que ver los factores psicosociales, no le hace sentido que vayan a un lugar donde se pueden morir y hablar de seguridad y salud en el trabajo. O sea, nosotros estamos en una conversación, al menos lo que estamos tratando de hacer acá, de una conversación más evolucionada en un departamento de calidad de vida o departamento de sustentabilidad.
porque ya decirle a una persona que tenemos un área para que la gente no se muera ya es un contrasentido. Y lo digo en contrasentido porque es muy raro, ¿verdad?, de que al lugar donde nosotros vamos a buscar nuestros sueños, ¿cierto? Vamos a trabajar por una remuneración para poder sostener nuestra vida y darle un mejor bienestar a nuestro hijo, es en el lugar donde la terminamos perdiendo. La terminamos perdiendo porque algo termina de producirse mal y porque eventualmente, creo yo, hay una desconexión en algún momento en una decisión que toma el trabajador donde desconecta su sueño, el propósito real por el cual está haciendo el trabajo versus la función. Y ahí el análisis creo que es fundamental de las neurociencias, ¿verdad? Y todo lo que hacemos a nivel de factores psicosociales para entender cómo un trabajador está a gusto, si tiene un tema de doble presencia, si hay problemas en la casa que no ha podido resolver, si está con una presión. Y son cosas que eventualmente no hemos resuelto, porque hemos puesto los departamentos principalmente asociados a la seguridad, profesionales del ámbito más ingenieril, pero no tenemos obviamente el acompañamiento en muchos casos de profesionales de otras áreas. Y es ahí donde las neurociencias obviamente colocan una conversación donde es importante entender al ser como un legítimo ser. Yo soy seguidor del profesor Humberto Maturana, ¿cierto? Un filósofo, biólogo reconocido a nivel internacional que instala el concepto de la autopoiesis y dice, bueno, nosotros somos un ser distinto cada segundo. En cada segundo se destruyen y se generan nuevas células que nos hacen ser un nuevo ser, ¿ya? Y que el mundo que se nos aparece no tiene que ver con lo que nosotros proyectamos, sino con lo que las otras personas ven desde nosotros. Entonces, el desafío que tenemos nosotros de entender de la persona situacionalmente, cómo se va a desenvolver, cómo va a racionalizar la toma de una decisión, cómo está motivada, cómo está acompañada, cómo está cognitivamente clara, para sacarlo de la ceguera cognitiva emocional, que es esta primera etapa del que no sé, a mostrarle a que soy un ignorante, o sea, estoy seguro que no sé, y después a ser un aprendiz, no sé, pero quiero aprender. Entonces, esas distinciones técnicas que nosotros vamos instalando, creo que pueden ir ayudándose en la diferencia de las cosas que hay que trabajar a nivel de factores psicosociales. Yo, si me permiten, María José, me voy a permitir que es que he estado buscando por aquí mientras hablaba Luis y os voy a poner dos ejemplos de dos empresas multinacionales españolas del sector energético sobre las que hicimos la valoración de riesgos psicosociales para que veáis cómo interviene el efecto que tiene la intervención psicosocial. Si me permite, voy a compartir un momentito y os lo enseño. ¿Veis aquí? Estos son dos empresas en las que se hizo una evaluación de riesgos psicosociales que tiene tres partes. Uno de carga mental, otro de factores psicosociales y otro de satisfacción laboral, ¿no? Aquí veis cómo se iban incrementando los costes por asentismo derivado de factores psicosociales. Empezaba con 50.000 euros, 74.000 euros, 90.000 euros. Bueno, pues cuando va subiendo, la empresa decide en un momento determinado, aquí en este punto, hacer la evaluación de riesgos psicosociales inicial y a partir de este punto, una vez hechos los análisis pertinentes, se empiezan a implantar las medidas preventivas. Cuando estamos en este punto, estábamos con esta representación gráfica de la satisfacción laboral de la empresa. Cuando llegamos a este punto, la representación gráfica de la satisfacción de la empresa es esta. Fíjate, de un 10,5 de muy insatisfechos en la empresa se pasa a un 6,5. De un 15,2 de insatisfechos se pasa a un 10,1. De moderadamente insatisfechos, del 16,2 se pasa al 11,3. De los ni fu ni fa, que le digo yo, ni satisfechos ni insatisfechos, que eran el 16, se baja un pelín. Pero fíjate cómo sube la satisfacción. Moderadamente satisfecho, del 22 al 24. Satisfecho, del 12 al 22. Y muy satisfecho, del 5 al 10%. Esto significa mejora de rendimientos y mejora de satisfacción, mejora de clima laboral. Y en la otra empresa, que es un tema muy similar, aquí fue todavía más profunda el efecto que tuvo la evaluación de riesgos psicosociales. Se hace la evaluación de riesgos psicosociales
se implantan las medidas preventivas y se repite la evaluación de riesgos psicosociales periódicas. Pues fíjate, del 6,3 al 2,2, del 10 al 6, del 11 al 8. Esto prácticamente sigue igual, pero sin embargo, fíjate cómo sube la satisfacción. Aquí 27, 29 y 9,5. Sobre 23, 22. Es decir, estas técnicas, una vez que se aplican a la empresa, tienen un efecto multiplicador grandísimo. Y si en este caso se hubiese repetido la evaluación de riesgos psicosociales desde el periódica, se hubiese hecho la reevaluación, esto hubiese mejorado, esta curva hubiese mejorado notablemente como mejoró esta. Fíjate el grueso que tiene aquí la insatisfacción y el grueso que tiene aquí la insatisfacción. Por tanto, efectivamente, el tener elementos que hagan que esa evaluación de riesgos psicosociales o esa actuación en el campo de la neuroseguridad laboral actúe sobre los elementos desmotivadores y los elementos que producen asentismo, y el asentismo es la ausencia del trabajo por enfermedad profesional, por accidente de trabajo, es decir, por todos estos temas que hacen que el trabajador no esté presente en el puesto, que tienen un coste para la empresa, pero tienen un coste para la empresa en términos económicos, pero tienen también un coste para el trabajador en costes psicológicos. Y en el momento que la empresa se preocupa y los elimina, tienen un efecto multiplicador que beneficia a la satisfacción laboral del empleado y beneficia al rendimiento del empleado. Por tanto, yo creo que este es un tema que las empresas, yo cuando hablo con los representantes de la patronal española, siempre les digo lo mismo, mientras que no implantéis los sistemas de riesgo psicosocial, que es como le llamamos nosotros, ¿no? Estáis perdiendo dinero por un agujero que no tenéis controlado. Que sí, hacéis técnicas de ajustes económicos en todos los departamentos, pero en el único departamento donde no ajustáis es sobre la cabeza del trabajador, sobre el factor humano. Y es ahí donde está el secreto de esto. Todas las intervenciones que se hagan en esa materia, que más de un costo, obviamente, una inversión, van a producir lo que es el sentido de pertenencia. En la medida que el trabajador participe en el diseño, ¿verdad?, de la empresa que él quiere tener, en la descripción o el desarrollo de sus valores, que participe en las metas, que los comités paritarios o los sindicatos sean parte de la construcción de una estrategia, les va a hacer sentido. Hoy día las investigaciones arrojan que ya los trabajadores están cansados y aburridos de recibir órdenes de la supervisión. Lo que le hace sentido en términos de seguridad es el mensaje que le dé un par o eventualmente su familia, porque finalmente ahí es donde están sus prioridades y sus preocupaciones. Yo vengo a la industria aeronáutica, que es una de las industrias después del nuclear de las más seguras del mundo, y donde el sentido de pertenencia es tan grande que al final del día al piloto y al operador o al mecánico lo hacen volar con su familia para garantizar de que su trabajo es de calidad y de excelencia. En la industria aeronáutica no existe el asesor de seguridad o el prevencionista de riesgo. Es porque en el ADN del operador, ¿verdad?, en este caso del piloto o el mecánico, se instala obviamente el valor de lo que significa hacer las cosas bien. Entonces, el divorcio que existe entre la dicotomía entre la seguridad y la producción, que siempre produce rechazos y que produce problemas que al final se traducen en temas laborales, desaparece cuando uno trabaja los factores psicosociales, se construye un nosotros y obviamente las cosas empiezan a fluir por calidad y no porque se salga a buscar la seguridad como un fin en sí mismo. María José. Sí, doctor. No, quería aportar, así como Rafa estaba aportando la parte de los riesgos psicosociales, nosotros tenemos una experiencia también donde aplicamos más de 2.000 encuestas en empresas del sector público aquí en Colombia, encuestas de factores de riesgo psicosocial, de la materia que nosotros tenemos. Pero, ¿qué vemos nosotros, María José? Eso lo vemos en empresas del sector público y también en empresas del sector privado. O sea, de 2.000 encuestas, ¿qué encontramos? Cuando aplicamos cómo era la organización, cómo era la parte de compensación, cómo era la parte de demandas, de cargas cognitivas, cargas físicas, emocionales, cómo era la parte de la tarea, la interferencia del rol y la tarea con el trabajo. Bueno, ¿en qué terminamos? Que el problema es de liderazgo. Segundo, que el problema es de la comunicación. Es que la palabra comunicación es algo
tenso que nosotros vemos, que para mí cuando me dicen, papi, ¿cuáles las profesiones que tú consideras que son futuristas? Yo dije, los comunicadores y los psicólogos. Son las carreras futuristas, bueno, aparte de la ingeniería, porque es que la comunicación es base de todo, es la base. Entonces, la comunicación, y Paul Ekman tiene un librito con Dalai Lama, se llama Conversaciones con Dalai Lama, con el del Tíbet. Excelente tipo, empieza a conversar con él y Paul Ekman fue el que descubrió las emociones básicas y se fue a Papúa Guinea, a la tribu de Papúa, y él dijo, hay 6 básicas que eso en Ecuador, Cafarnaúm, son básicas, que es la ira, el miedo, la tristeza, la sorpresa, el asco y la felicidad. Son básicas. Las otras son emociones culturales, la vergüenza, la culpa, la envidia, el egoísmo, el optimismo. Entonces Paul Ekman descubrió eso y empieza a hablar con Dalai Lama de por qué ellos meditan de esa forma 8 o 10 horas. Entonces, conclusión, terminamos que el problema de comunicación, porque es que nosotros nos comunicamos con el rostro, y por eso yo le digo, supervisores, aprendan a saber el rostro de sus trabajadores, porque aprendiendo el rostro de sus trabajadores, esa comunicación es no verbal. Porque es que la comunicación verbal es el 7% de la comunicación, pero la otra que es no verbal, que es el rostro, es el 63%. Y quizá la más importante, la de él, la prosodia, cómo hablas, cómo entonas, cómo haces los puntos. Yo no puedo decir cómo, a cómo, o cómo. Entonces, por favor, esa es prosodia. Por eso los grandes políticos utilizan la prosodia y confunden, persuaden al público. Entonces, la comunicación nos dio que era la parte importante. Entonces empezamos a hacer talleres de comunicación. Y ahí empiezan las herramientas, María José, que tú sabes, la herramienta de la asertiva, de la comunicación. El otro es el liderazgo. Necesitamos líderes que transformen. Como decía Rafa, como decía Luis, hombre, ¿qué es transformar? Hombre, transfórmate tú y transforma a las personas. Porque las personas son las que manejan las empresas. Hoy en día estamos enfocados a la psicología humanista. Y el doctor Bandura nos trae mucho la psicología social, y el doctor Víctor Frank en los campos suizos, y le hace el hombre consentido de Víctor Frank, donde él dice, ¿por qué saliste libre de los campos nazis? Y él dice, porque en estímulo y respuesta había un espacio, en ese espacio estaba mi toma de decisión, y eso fue lo que me llevó a la libertad. Y en esa parte, en esa cabeza sellada, en ese automático, ahí están las tomas de decisiones automáticas que son con emociones. Y Víctor Frank nos habla en su libro del hombre con sentido de qué es lo que es el propósito de la vida, el sentido de la vida. Entonces yo siempre digo que el liderazgo, transformar personas, liderarte tú de la raíz hacia abajo, ya tú intrapersonalmente sabes cómo eres, como el bambú, como la palma de las islas del Caribe. Y de ahí para adelante salen los flores, los frutos, y esa es la parte interpersonal, que son las habilidades sociales. Y las habilidades sociales son liderazgo, cómo te comunicas, cómo empatizas, cómo te comunicas y cómo trabajas en equipo. Y yo siempre he dicho que la mujer tiene que estar en un equipo, porque María José, no es por nada, pero usted tiene más conexión y tiene más intuición que los hombres. Con eso termino. Probado está, claramente, por lo menos pensamos diferentes, actuamos diferente, y lo que podemos hacer es un gran equipo para coacción. Para acabar ya, para darnos a la 1 de la tarde, yo podría seguir toda la tarde, pero sé que el doctor Rafael tiene me están llamando a capítulo. Ya vamos, espere tantico que ya Porque vamos. tengo aquí a mi nieto que está porreando la puerta, no sé si habéis oído los golpes, me está diciendo, Abu, ¿qué hago? No, pues ay, dígale que siga. Mire, esas son de las cosas que nosotros hemos podido entender, invitar y bajar un poquito la angustia. A mí me pasaba, y algunos de ustedes lo vivieron con mi perro, ¿no? Entonces es que yo tenía el perro, y el perro, cuando yo decía la palabra mágica que era bueno, hasta luego, el perro empezaba a ladrar. Él ya entendía, había entendido que él se estaba quieto y callado hasta cuando yo me despedía, pero cuando yo me despedía ya se había acabado la sesión, y empiezan los perros y empiezan los niños, y cambiaron las cosas, y los nietos hacen parte de esta nueva realidad. Antes de que nos, yo quiero tocar un tema que es bien interesante, 2 temas, porque hay una invitación, doctor Efraín, doctor Rafael, que quiero que ustedes hagan para el sábado 30, pero se les voy a dejar a ustedes en nuestro foro, orgullosamente a SONAP, pero es la neuroplasticidad, porque a mí eso me parece mágico, a mí eso me parece mágico. Cómo contarle a la gente, cómo, bueno, no, pero es que yo soy así. El doctor Efraín nos decía, nosotros venimos aquí a estar felices,
vinimos aquí a vivir bien, ¿cierto? A sentirnos bien. Decía, venimos a cumplir propósitos de vida, todo eso es cierto. Pero hay gente que le dice a uno, no, yo no. A mí no, porque a mí mi papá me cascaba, me pegaba mucho cuando yo era chiquita. María, me vaya a perdonar, pero no, os tengo que dejar a pesar de que estoy muy a gusto con vosotros y tú sabes que es así, pero os tengo que dejar porque me están dando ya un ultimátum, porque el niño se tiene que acostar. Así que he estado contentísimo de estar con vosotros y a Efraín le digo lo de siempre. Lo importante no es lo que comunicas, sino cómo lo comunicas. Doctor Y Rafael, él es un magnífico comunicador. nos vemos el sábado, doctor. Nos vemos el sábado. Nos vemos. Un beso, María. Un abrazo, querido Efraín. Ok, Luis. Rafa. Saludos desde Colombia. Te veremos pronto por Colombia. Saludos a nuestros amigos de España. Hasta luego, un abrazo. Gracias. Adiós. Doctor, María José. de la neuroplasticidad cerebral, porque eso es una maravilla. Sí. A ver, María José, ¿qué te puedo decir la neuroplasticidad? Eric Kandel, ese gran neurocientífico extraordinario, y se gana el premio Nobel a inicio de los años 2000. Él es el que logra descubrir la base de la plasticidad neuronal. Y en su estudio de su premio Nobel, ganado en Estocolmo, de la fisiología y de la medicina, él logra descifrar cómo se comunica neurona con neurona. Y él logra ver cómo es el impulso eléctrico desde el punto de vista eléctrico, porque como te digo, nuestra cabeza es un globo de fiesta y hay aniones y cationes, es un circuito eléctrico. Y hay unos sistemas, como tú lo dijiste, el sistema de recompensa, el sistema emocional, el sistema de atención, el sistema mismo de memoria, el sistema de toma de decisiones. Son sistemas que tenemos en la parte de la estructura neurocognitiva. Entonces Eric Kandel nos logra demostrar cómo se comunica una neurona con la otra para tomar decisiones. Y él dice que entre neurona y neurona hay un espacio, y en ese espacio hay una sinapsis, y en esa sinapsis hay una despolarización eléctrica y hay un químico que se comunica, y esos son los neurotransmisores químicos que son lo que hacen que sentimos. Ejemplo, la dopamina. Yo diría, doctor, pero entonces, ¿qué hacemos para que nuestros trabajadores no se accidenten? No, para que no lo tengan. Primero, que tenga alerta, y segundo, que estén motivados. ¿Y cómo hago? Dopaminícelo. Y en esa misma dopaminización, que es lo que Eric Kandel nos da en la neuroplasticidad, esa es la que pasa entre neurona y neurona, pasa ese químico y llega al núcleo de la célula y cambia la estructura de la célula y se arman más sinapsis eléctricas. Entonces, si antes había una con una, cuando esto que estamos haciendo ahora es un proceso de aprendizaje. Aquí hay personas que nuestro cerebro, cuando empezamos a la 1 de la tarde, hora de Colombia, 13 hora de Colombia, ya yo sé que su cerebro cambió. A Luis, Carlos, Yolanda, Daniela, María José, su cerebro cambió. ¿Por qué? Porque se prestó la plasticidad, hay más conexiones dendríticas y cambió la estructura, la percepción, por lo menos algo le quedó. Ahora, lo otro es coger esta memoria pequeña de trabajo operativa y llevarla a largo plazo. Y cuando nosotros hacemos eso, eso es plasticidad neuronal, María José. Entonces, la plasticidad neuronal es la base del aprendizaje, es la base como aprendemos. Y por eso nuestro sistema educativo en Colombia y América Latina hay que replantearlo, porque no podemos decirle que tú no sirves para el estudio, como le dijeron a Thomas Edison, el creador de la luz, y le dijeron, usted no sirve, vaya para casa. Y resulta que él, después de 2000 intentos, descubrió la luz eléctrica. Y él dice que cada intento para él fue un éxito. Y la gente lo cataloga como fracaso. Y es que los fracasos de los fracasos para mí fueron éxitos, fueron 2000 éxitos que me llevaron al éxito final. Entonces, lo que podemos hablar es que la generación nueva no se quede en la frustración, no se quede en el error. Esas son lecciones aprendidas y esas son plasticidades neuronales para seguir logrando el éxito y no se quede en la frustración. Entonces, la plasticidad neuronal, Eric Kandel nos dijo eso. Y después Kahneman gana el premio Nobel en el 2003 y él dice, el 95% pensamos rápido y el 5% pensamos lento. Léanse el libro Pensar rápido, pensar lento, y ahí está la base de su premio Nobel, el primer psicólogo que gana el premio Nobel en economía, y es el padre de la neuroeconomía, que es la toma de decisiones
desde el punto de vista de economía conductual. Y quizás el gran premio Nobel, que es alumno de Kahneman, es Richard Thaler. Acaba de ganar el premio Nobel. Él es alumno, discípulo de Kahneman. Le hace el libro, se llama La teoría del empujón o los nudges. Hoy en día el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, los ejecutivos le hacen un seminario sobre el que es un nudget. Y nudget es la teoría del empujón. Y la teoría del empujón es que nosotros en el cerebro necesitamos un impulsito, como una llamita, para tomar esas decisiones que nos llevan para el bienestar, la tranquilidad y la felicidad. Eso es lo que les puedo decir en la plasticidad neuronal. Ya para acabar, ahora sí, de verdad, cuéntenos rapidito, resumidito, porque me encanta y que sea como la pildorita que se pueden llevar, que me llevo yo también, los 4 neurotransmisores de la felicidad, porque es que parte de lo que ustedes mencionaban, yo, ¿qué hacía antes de hacer neurocoaching? Solamente lo jurídico y hacía responsabilidad del empleador de cara a las capacitaciones y la verificación de cumplimiento. Y siempre tenía una pregunta que dejaba a los gerentes pensando y se las hago a ustedes. Esta mañana, Luis, Solanda, Carlos Arana, Connie, esta mañana en Bogotá, Colombia, porque son las 2 de la tarde, miraron ustedes a los ojos a sus trabajadores, les dijeron buenos días. Y nos tomamos el tiempo de ver cómo están, cómo amanecen, qué pasa cuando a una persona, le va a quitar el rasgo trabajador, cuando uno va caminando y buenos días, ¿cómo estás? Y alguien le dice, si usted supiera cómo estoy. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cuál es el mensaje que nos está mandando esa persona? ¿Cierto? Y a veces nos parece como, ¿no? Yo saludo y voy y sigo adelante. Pero cuando a mí una persona me dice, si usted supiera cómo estoy, me está diciendo, ¿te puedo contar cómo estoy? Si en la charla de inicio del turno dice Solanda, bien Solanda, porque ya nos dijeron los doctores, la comunicación es verbal y no verbal. ¿Qué leemos nosotros de ese trabajador que es chicharachero, que es alegre, que siempre está con la chispa alborotada y un día está callado, está sumiso, no mira a los ojos, está mirando al piso y tiene que desarrollar un trabajo en alturas? ¿Cuál es el mensaje que nos está mandando ese trabajador? Doctor Efraín, en esto se le pregunta cómo amaneció. Así es no perder de vista estos mensajes que ellos nos mandan, que nosotros mandamos, que nuestros hijos nos mandan. Doctor Efraín, ahora con las empresas felices, que nos están hablando de empresas felices, ¿cuáles son esas pildoritas, esos químicos, esos neurotransmisores de la felicidad que coayudan a este proceso de tener a la gente animada y tener a la gente en punta en su vida y en su trabajo? Yo te diría que son 3. Y uno que es tóxico, esa no lo tengan ni a las 7 de la mañana siquiera. La primera, la dopamina, es el primer neurotransmisor. Es más, el doctor Gray en el 2000 nos hablan de la teoría de la personalidad y el doctor Cloninger nos habla de la teoría de la personalidad con neurotransmisores. Y el doctor Cloninger nos habla porque hay personas depresivas y porque hay personas ansiosas y porque hay personas bipolares. Entonces, Cloninger nos habla de los neurotransmisores y Gray nos habla de la teoría de personalidad, son modelos factoriales desde el punto de vista de la neurociencia, obviamente, y nos habla de personas SIG y SAC. Personas SAC son las que activan comportamiento hacia metas, hacia logros, hacia objetivos. Esas personas tienen alta dopamina. Entonces, ¿qué es la dopamina? Cuando tú hablaste de los 4 sistemas que nosotros hablamos en el libro con Rafa, hablamos del sistema de neuronas dopaminérgicas, fabrican dopamina y la dopamina se fabrica en el tegmental ventral, el 20% de la dopamina del cerebro, el otro en otro tipo de núcleo. Y el ventral, el tegmental lo manda al núcleo accumbens y esa dopamina la manda a la corteza prefrontal. Entonces, ¿qué necesita un trabajador a las 7 de la mañana? Que el líder lo dopaminice. ¿Cómo? Con reconocimiento, con estatus. No decirle las cosas malas. Empieza por decirle las cosas buenas. Primero la dopamina. Ajá, perdón, doctor, un momentico. Solanda, ahí te está contestando el doctor, que está preguntando, Solanda, si la dopamina se desarrolla con comida, con alimentos. No, y a eso iba la pregunta, Doc, siga, por favor. Estos neurotransmisores son con reconocimiento, con maneras de visualizar a la gente. El segundo, la dopamina es la que te motiva. Tú tienes una necesidad, un deseo
y ese deseo te motiva. Para mí no hay la palabra desmotivación, para mí hay motivos positivos y motivos negativos. Y las excusas son motivos negativos. Entonces, no hablemos tanto, y de hecho en el manual de investigación de aquí de Colombia se utiliza la palabra factor personal de desmotivación. No, hay motivos negativos y motivos positivos. Entonces, los motivos positivos te empujan ¿hacia qué? Hacia la acción. Hacia la acción. Y la acción es cuando tú te levantas de la cama a las 5 de la mañana porque tienes que ir a trabajar. Entonces a ti te motiva la dopamina y te levantas los dientes y te bañas y la ducha y cantas. Ahí está dopaminizado. Y posteriormente la acción es la noradrenalina, y cuando ya tienes el logro es la serotonina, que le hablan de la hormona de la felicidad. Entonces el logro es la serotonina, y ese placer, esa plenitud es la oxitocina, que es la hormona que ustedes, María José, como mujeres, son las que expulsan al momento del parto. Ustedes hacen su máxima expulsión con la oxitocina y sale el bebé con la oxitocina. Entonces la oxitocina está en el sexo, en el placer, en la plenitud. Entonces el placer es oxitocina, el logro es la serotonina, que decimos la hormona de la felicidad, y la dopamina la que te mueve. Ahora, ¿cuál es la negativa? El cortisol. Esa sí no la utilicen, porque esa es la que nos invade y nos da tristeza, nos da estrés. Cuando hablamos de burnout, recuerden la curva de rendimiento del arousal, el burnout a la derecha, que está muy disparado las neuronas, está muy excitada, y ese es el burnout porque estamos llenos de cortisol. Y cuando hablamos de burnout es a la izquierda, que estamos aburridos, o es el trabajador que le llamamos presentismo. Burnout es que está aburrido emocionalmente, y burnout, el trabajador está quemado emocional y cansado, está despersonalizado. Y burnout cuando está aburrido, que son los trabajadores que tú ves ahí, no tienen compromiso, no tienen responsabilidades y se duermen en el puesto de trabajo. Ese es un presentismo, y son los trabajadores que no hacen nada, ¿cierto? Entonces, y los trabajadores que están en la mitad de la arousal, en la curva de rendimiento cognitivo, emocional y comportamental, son los que tienen dopamina, noradrenalina, y cuando tienen el logro hacen la liberación de la serotonina, ¿ok? Y el cortisol es completamente lo contrario. Yo tengo una pregunta que es, porque ahorita se me olvidó el nombre, la que se produce cuando estamos compartiendo emociones, cuando yo les digo, ay, equipo, celebren conmigo, celebraciones, celebren conmigo porque logré. ¿Es la misma del logro? Sí, el logro, a ver, el logro es cuando se cumple esa meta, ese objetivo. El cerebro tiene una función ejecutiva que está el control inhibitorio, la flexibilidad cognitiva, y está la organización y la planificación. Y él tiene su meta, el cerebro. Eso está en el dorso lateral del cerebro, aquí en la parte dorsolateral. Y la parte orbitrofrontal es el que controla la amígdala, el orbitrofrontal. Y el ventromedial es donde está la motivación, la parte medial del cerebro. Estamos hablando de la corteza prefrontal, que es donde está el CEO del cerebro, el ingeniero del cerebro. Entonces, ¿cuál es la idea? Tú tienes que establecer una meta, un objetivo, que sea SMART, medible, concebible, que pueda ser logrado en un término de tiempo. Cuando tú llegas a esa meta como líder con el equipo, es lo que te da el logro. Y ese logro, ¿quién lo genera? El equipo con su líder. Lo que está haciendo Zelensky. Zelensky está en el campo de batalla liderando su grupo de soldados con emociones, hablándole todos los días. Eso es emocional. Entonces, el logro se da cuando cumple ese objetivo, esa pequeña meta, y ahí se libera serotonina. Pero ¿quién es la chispita para iniciar esa acción? Es la dopamina, que se produce en el tegmental ventral. Vale. Ahora, ¿quién produce la dopamina? El líder, con reconocimiento, con estatus, con confianza, con certeza. Es que el líder tiene que hablar con certeza para que te tengan confianza. Cuando me hablan del liderazgo inspirador o influenciador, yo ahora en Azonap hablé que es el liderazgo COVID-A, porque es un líder nuevo en el nuevo orden mundial, en este mundo vica, volátil y cierto, complejo, ambiguo, que ya ahora se puso Bani porque hay mucha angustia, mucha ansiedad, y esta generación de cristal a veces se derrumba por los errores que van teniendo, y nosotros de pronto tenemos una generación más resiliente. Entonces, la resiliencia es la capacidad de adversidad. Por eso es que la inteligencia hoy en día es aquel que se adapta al contexto, al cambio. Ese es el inteligente. Las empresas que han quedado en este nuevo orden mundial, que no se han quebrado financieramente, son las empresas resilientes, que se han ido adaptando al cambio, a este cambio que tenemos. Mira, ¿cuándo íbamos a pensar que me iba a tomar un café a 1000 kilómetros de distancia y Rafa está viajando de Madrid a Ecuador?
Esto lo trajo este nuevo orden mundial. Entonces, conclusión, tenemos que dopaminizar con liderazgo transformador. Necesitamos la transacción, los datos. Sí, claro, necesitamos datos. Hay que tener líderes transaccionales, pero más transformación. Con cerebro, como digo yo, liderar con cerebro en mente, para que tengamos comportamientos conscientes o automáticos, que demos decisiones y tengamos bienestar, no nos accidentemos y tengamos la cultura cero daño y tengamos por lo menos cero errores en las buenas prácticas. Doctor Efraín, Solanda tiene una pregunta para usted. Solanda, si quieres, puedes abrir tu cámara o simplemente el micrófono y haces tu pregunta o tu intervención. Solanda, ¿no? Bueno, entonces, doctor Efraín, entonces, ¿qué tenemos el sábado? ¿Por qué nos vamos a reunir el sábado? Bueno, ¿cómo? La verdad, hablar María José de cerebro en 60 minutos, tú sabes muy bien que ahí tenemos todos nuestros libros, este que hicimos con Rafa, porque Rafa es un PhD en riesgos psicosociales y lo invité en España a hacer este libro, sobre todo en esta época de esta pandemia que se nos volvió una pandemia mental. Ya pasamos el post-COVID y se nos han quedado mucha gente ansiosa, depresiva, y eso lo veo todos los días en la consulta. Es más, de 10 pacientes, cuando yo le pregunto por qué se retiran, como nosotros hacemos examen de retiro, 6 nos dicen porque no entendían al jefe, no lo entendían. Lo que pasa es que ellos no dicen nada, ellos se van buscando otro futuro. Pero tenemos una pandemia mental, entonces ¿a qué lo invito? Que en 60 minutos no podemos hablar del cerebro el próximo sábado con ASONAP, con la Cátedra de Salud Pública que preside el doctor Calatrava desde la Universidad de Córdoba, España, con el Consejo de Profesionales de Seguridad y Salud del Trabajo de España, ASONAP, que es la Asociación de Profesionales que preside el ingeniero César Herrera, con la Corporación Universitaria Latinoamericana, con la empresa de la doctora Marla que nos va a acompañar, que es 5 consultores de salud ocupacional, y nuestra división de neurociencias, que es Neuro 5. Lo invitamos al próximo foro a las 9 de la mañana, hora de Colombia. Traemos 5 conferencistas de talla mundial. Va a estar con nosotros la doctora María Belén. María Belén es neuróloga cognitiva, es la jefe del departamento de neurología y de la Universidad de CENIC de Buenos Aires, y hace parte del grupo de neuromanager de esa otra universidad que es la UCEMA Argentina de Estudios Socioeconómicos. Va a estar con nosotros hablando de toma de decisiones, errores en la práctica diaria. Va a estar con nosotros Lucas Kanga, que hace parte del equipo, él es argentino-chileno, prácticamente ahora mismo está en Chile, es el director de una entidad, y él nos va a hablar de cómo movilizamos a las personas en las empresas, nos va a hablar de los sistemas de recompensa, eso que acabas de decir, cómo nos movilizamos hacia el placer y evitamos el dolor. Va a hablar de neuromotivación. Va a estar con nosotros Santiago Restrepo, que actualmente está en México, en una convención de neuroeducación. Nos va a hablar de los pilares del neuroaprendizaje. Va a estar la doctora Marla Castillo, quien también publicó los libros junto con nosotros, y nos va a hablar sobre la experiencia afectiva, las emociones, cómo nos movilizamos con las emociones y cómo tenemos esa experiencia afectiva y cuáles son las teorías de las emociones. Y yo que voy a estar hablando cómo movilizamos la cultura, o sea, cómo alcanzar la cultura desde el punto de vista del liderazgo a través de la neurociencia cognitiva. Lo invitamos el sábado. Este sábado a las 9 de la mañana vamos a estar hasta las 12 en un conversatorio, y ahí va a estar Rafa y el ingeniero César y nuestra amiga Carol, que es otra médica de moderadora, y le agradezco que estén con nosotros el próximo sábado para hablar 3 horas más del cerebro. Muy bien, sí, el próximo sábado 30 de abril 2022 para SONAP será un gusto recibirlos a través de Facebook, ¿no? Aparece a través de nuestros canales, nos pueden conectar como a SONAP HCE, y allí estaremos compartiendo este espacio, como siempre enriquecedor. Muchísimas gracias, doctor Efraín, por haber aceptado este café y por seguir aportándonos y ayudándonos a todos a construir empresas neurosaludables, porque finalmente me encantó lo que dijo Luis, hace parte de lo que yo veo como propósito de vida, y es que los prevencionistas venimos a ayudarle a la gente a que cumplan también sus propósitos, que cumplan sus proyectos de vida, y ese debe ser como el foco. El ser humano como parte de una organización que le ayuda a la organización a cumplir sus objetivos, pero a través del cual él también cumple
su propósito de vida y no llega ni a accidentarse, ni a enfermarse, ni a morirse allí. Un abrazo grande. Connie, Carlos Arana y Solanda, Luis, mil gracias por habernos acompañado. Y doctor, pues nos seguimos hablando, nos seguimos viendo. Mil gracias. Hasta luego. Gracias a ti, María José. Nos vemos el próximo sábado. Luis, Conche, Solanda, adiós. Gracias, María José. Gracias, Efraín, por la invitación. Un abrazo a todos. Hasta luego.